Hay muchas empresas en bolsa que se han multiplicado por 10, por 100, incluso por más de 1000 veces. Algunos de los ejemplos son Costco, que ha retornado un 19.500% desde los años 80, o Walmart, que desde los mismos años ha retornado un 16.100%. Estas empresas tienen algo en común, y es que están dentro del sector retail o minorista, que abarca desde supermercados, boutiques de moda, cadenas de comida rápida, hasta gigantes del bricolaje. Este es uno de los sectores que más alegrías te puede dar como inversor si sabes en qué empresas invertir. Sin embargo, es cierto que al igual que muchas compañías van bien, también muchas empresas caen en el olvido, ya que realmente el sector retail o minorista es un sector muy competido con bajos márgenes operativos. Es por ello que en este vídeo te voy a enseñar a partir de los siguientes puntos que ves en pantalla a analizar paso a paso cualquier empresa minorista para que puedas encontrar tu próxima buena inversión. En el canal os puse una votación sobre qué vídeos queríais en el futuro y muchos de vosotros me pedisteis vídeos más formativos, por ello he traído este vídeo, así que si os gusta y queréis más del estilo dejadme en los comentarios y ya que estáis podéis suscribiros y dejar un gran like que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo. Así que sin más, empezamos. Pero antes de empezar, quiero agradecer el apoyo a nuestro patrocinador de este vídeo, Trade Republic, banco alemán con más de 4 millones de clientes en 17 países y 35.000 millones en activos. Para todos aquellos que no lo sepáis, Trade actualmente está ofreciendo un 3,75% anual TAE sobre el efectivo hasta 50.000 euros, el cual se acumula diariamente y es pagado mensualmente, lo cual es una muy buena opción para nosotros como inversores para poner nuestro dinero a trabajar que no tengamos invertido y que tampoco nos da nada en bancos tradicionales ni algunos brokers. Como ya sabéis los que me seguís, yo solo voy a recomendar productos que use en mi día a día, donde si es necesario tenga dinero y por supuesto que estén bien regulados, por eso siempre analizo cada caso. En este caso, Trade está regulado por BaFin y el Bundesbank, y el efectivo se encuentra depositado en una cuenta de un banco principal, por lo que en el peor de los casos tenéis 100.000 euros garantizados por el fondo de garantía. Pero aquí hemos venido a hablar del sector retail, por ello deciros que dentro de Trade también encontraréis varias acciones y ETFs para tener exposición al propio sector. Y claro, aun siendo inversores y ahorradores, también tendremos que gastar algo. Y Trade Republic ha sacado su nueva tarjeta Mirror Card, una tarjeta de débito Visa con la cual se os permitirá ahorrar mientras gastáis al tener un 1% de Safeback hasta 1.500 euros que se invertirán en vuestro plan de inversión. La tarjeta también cuenta con un sistema Roundup con el cual se redondean tus pagos hasta el siguiente euro para invertir la diferencia. Así que si os interesa esta gran opción, os dejo el enlace en la descripción. Un gran ejemplo de inversor que invirtió y ganó mucho dinero en el sector retail es Peter Lynch, el antiguo gestor del fondo Fidelity Magellan. De 1977 a 1990 consiguió un impresionante retorno anual con su fondo del 29%, batiendo por mucho al S&P 500. Como digo, algunas de sus mejores inversiones estuvieron dentro del sector retail, por ejemplo, Toys R Us. Peter Lynch invirtió en la empresa a principios de la década de los 80, cuando todavía era una empresa relativamente pequeña. En el momento de su inversión, la capitalización de mercado de Toys R Us era de tan solo 50 millones de dólares. Los analistas de Wall Street no la seguían mucho, pero Lynch reconoció su potencial de crecimiento y una sólida posición en el mercado dentro de la industria de los juguetes. Y aunque la empresa acabó mal, realmente Peter Lynch vendió habiendo multiplicado por varias veces. Después tenemos Dunkin' Donuts. Lynch también invirtió por primera vez en Dunkin' Donuts a mediados de la década de los 80, cuando la empresa todavía era una cadena regional de cafeterías y tiendas de donuts. Un concepto que le dio a Peter Lynch éxito en este sector y que comenta en sus libros de Un paseo por Wall Street y Batiendo a Wall Street es invierte en lo que conoces. Lynch destaca en sus libros que es importante invertir en lo que conocemos. Muchas veces él decía que salía a la calle a pasear, a comer, a salir por ahí y que empezaba pues a probar un producto, una cadena de restaurantes, unas zapatillas, bueno, al final cualquier cosa cotidiana de nuestro día a día, y si ese producto o ese servicio le gustaba, miraba si esa empresa cotizaba en bolsa, como es el caso, por ejemplo, de Dunkin' Donuts. Así al final tú puedes analizar un producto que como cliente sabes que te gusta y que tiene potencial y además puedes invertir en él, ya que además el sector retail lo he traído al canal porque también es un modelo de negocio normalmente fácil de entender. Al final, si invertimos por ejemplo en un supermercado, sabemos cómo funciona el modelo de negocio. Simplemente es comprar unos alimentos, ponerlos en el supermercado y venderlos al cliente final. Lo mismo pasa por ejemplo con una cadena de gimnasios. Sabemos que al final abren un gimnasio, yo voy como cliente, pago una suscripción y ya está. Sin embargo, se tienen que analizar varias cosas importantes para ver si realmente a largo plazo puede ser o no una buena inversión.
Tengo que destacar también que este vídeo lo he hecho en colaboración con Edelweiss Capital, que tiene un gran artículo sobre el sector retail. Javier Pérez es su autor, que ya vino al canal, y os recomiendo seguir su blog, es de lo mejor que encontraréis sobre inversión en empresas. Primero, la calidad empresarial. Obviamente tenemos que analizar si el producto o servicio del minorista es de calidad y es bueno, si sus clientes lo aceptan, si tiene mucha competencia o si por ejemplo tiene detrás un buen equipo gestor que sabe tratar bien a la marca. Por ejemplo, Starbucks, poca gente habría pensado hace años en el impacto que ha tenido. A primera vista, vender café, especialmente a precios elevados, puede parecer un modelo de negocio vulnerable a la competencia. Sin embargo, Starbucks se ha convertido en una parte integral de la rutina diaria de millones de personas. En mi opinión, lo que hace difícil competir con Starbucks es el hábito que ha generado en el cliente, que ya por rutina puede ir al Starbucks, y después la asociación de la marca. Para mí Starbucks es como el Apple de los cafés, y eso hace que tenga una fuerte ventaja competitiva respecto del resto de cadenas. Sin embargo, también no soy honesto y os digo que es difícil encontrar compañías como Starbucks, por eso hay tan pocas, porque realmente en el sector minorista lo tradicional es encontrar compañías que van más a volumen y que siempre tienen o suelen tener ventajas de menores costes que la competencia. Ventajas comparables o like for like. Una de las métricas más importantes es el like for like o same store sales, o en español lo que serían ventas comparables. Esta métrica esencialmente lo que mide es el desempeño o el comportamiento que tienen las tiendas maduras, que llevan normalmente más de un año abiertas. Esto lo que hace es que veamos el crecimiento orgánico de la propia empresa, excluyendo las nuevas aperturas de tiendas que normalmente tienen mayor crecimiento y menores márgenes. Esto es vital porque nos ayuda a ver realmente la rentabilidad de las tiendas una vez establecidas. Por ejemplo, si Starbucks crece un 5% en ventas, debemos observar y analizar ¿por qué está creciendo? Si está creciendo por nuevas tiendas o si está creciendo porque las ya existentes y maduras están vendiendo más o incrementando precios. Por ejemplo, podremos ver compañías que venden cada vez más, pero que su like for like va a menos. Eso quiere decir que está creciendo por nuevas aperturas de tiendas, pero que realmente las tiendas maduras decrecen o tienen una mala rentabilidad. O al contrario, puedes encontrarte una compañía que baja en ventas, pero que aumenta sus ventas like for like en compañías maduras. Eso quiere decir que está cerrando nuevas tiendas y que las ya existentes cada vez son más rentables. Y aquí os pongo un ejemplo para que se entienda. Tenemos una empresa que tiene ventas en el año 0 de 100.000 euros y va aumentando a una tasa del 2%. Si vemos esto, pensaríamos que la empresa está creciendo. Fijémonos ahora en el número de tiendas. En el año 0 tenían 10 tiendas y cierran una tienda por año hasta el año 4, que se quedan con 6. Las ventas medias por tienda aumentan desde 10.000 euros hasta 18.000. Entonces la empresa ha aumentado un 80% los ingresos por tienda, manteniéndose los gastos por tienda constantes, en 12.000. Por lo que la rentabilidad por tienda va a aumentar muchísimo. Como veis, vemos solo un crecimiento del 2% cuando realmente vemos escondido un crecimiento de doble dígito en like for like. En un caso real, en una compañía cotizada, por ejemplo, es muy complicado calcular el like for like como lo acabamos de ver aquí. Entonces, las compañías normalmente te reportan el crecimiento por nuevas aperturas y el like for like. Y a partir de ahí es lo que tenemos que analizar. Aquí os pongo un ejemplo de los supermercados polacos. En el Substack, en el blog del canal donde cuelgo las tesis, tenéis una tesis análisis de Dinopolska, que es una compañía de crecimiento de supermercados minoristas en Polonia, en segmentos o zonas rurales, que tiene muy buena pinta, y la analicé. Y aquí tenemos una tabla compartida por Kogut en Twitter, donde nos muestra el crecimiento like for like, es decir, de tiendas que llevan más de un año abiertas, de Dinopolska y de las diferentes competidoras. Y podemos ver cómo Dinopolska es la compañía que en los últimos años más ha crecido en sus tiendas. Sin embargo, también es importante medir el like for like real, es decir, tenemos una inflación bastante elevada, por ejemplo, en Polonia, por lo que estamos midiendo las ventas a nivel nominal, cuando también tenemos que mirarlo a nivel real. Por ejemplo, Dinopolska ha experimentado un crecimiento like for like del 20% en los últimos años, pero la inflación ha estado cerca del 15% en Polonia, por lo que, ajustado, el crecimiento real es menor. Y así pasamos al apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo se define como una medida de cómo el crecimiento de los ingresos se traduce en un crecimiento de los beneficios operativos. Es decir, por cada 1% de cambio en ventas que tengo, ¿cuánto varía mi beneficio operativo? Cuanto más costes fijos tenga una compañía,
más apalancamiento operativo tendrá, y por lo tanto, con tan solo un 1% de cambio en las ventas, su beneficio operativo puede cambiar un 10, un 20% incluso. Aquí os pongo dos ejemplos. Tenemos una compañía de software y una compañía de servicios. La compañía de software suele tener más costes fijos, por lo tanto tiene más apalancamiento, y podemos ver que tiene 400 millones en costes fijos y 200 millones de costes variables. Por lo tanto, la parte de costes fijos respecto del total de costes supone un 0,67. En cambio, una compañía de servicios que tiene muchos más costes variables solo tiene un 0,02. Al final, estos segmentos retail en muchos casos tienen alquileres o costes fijos que tienen que pagar mes a mes, tengan ventas o no tengan. Y es eso lo que ocasiona este apalancamiento operativo. Y os voy a poner un ejemplo con Liat, que es una compañía de Sudáfrica que vende protección para mountain bike, descenso de BMX, etcétera, que tiene este componente de apalancamiento operativo y que de hecho en los últimos años lo ha sufrido de manera negativa. Aquí tenéis los resultados de Liat del primer semestre de 2023 respecto del primer semestre de 2022. Como podéis ver, las ventas decrecen un 40%. ¿Pero qué pasa? Que si miramos el beneficio operativo, antes de depreciación y amortización, el EBITDA, decrece un 67%, mucho más que las ventas. Y el EBIT, el beneficio operativo, decrece un 71%. ¿Por qué pasa esto? Porque mientras que las ventas caen un 39,7%, los costes variables sí que más o menos caen igual, los costes variables caen un 43%, similar, pero ¿qué pasa? Que esta compañía tiene muchos costes fijos o semifijos, y como podemos ver, el gasto en salarios solo cae un 6%, el gasto en marketing aumenta un 25% porque tienen que invertir más para vender más, y el I+D aumenta un 20%. De esta forma, como las ventas bajan, pero estos costes fijos se mantienen, el margen, EBITDA por ejemplo, cae del 23 al 12%, y eso es un gran apalancamiento operativo. Y de la misma forma que funciona hacia abajo, también funcionaría hacia arriba. Potencial de crecimiento. Lo más importante al analizar estos retailers es ver si pueden seguir replicando su modelo y creciendo a nivel geográfico, ya que desde la perspectiva del inversor encontrar estas joyas cuando están empezando su crecimiento es muy potente, ya que puedes encontrarte con una compañía que se multiplica por varias veces. Por lo tanto, es importante encontrar una compañía con un buen equipo gestor que mire a largo plazo y que no solo busque rentabilidad a corto, ya que entonces esa estrategia no será replicable o irá peor en el largo. Por ejemplo, también en el blog tenéis una tesis de Basic Fit, que es una cadena europea de gimnasios low cost que está creciendo por toda Europa. Como veis, está creciendo sobre todo en Francia, pero ahora está abriendo en España y también en Alemania. Podéis ver cómo los clubes han aumentado mucho de 2016 a 2022 en Francia y España, en concreto un 44% y 19% anualizado. Y en Alemania aún están empezando, pero tienen la intención de crecer bastante. Aquí tenéis incluso los objetivos que se ha propuesto el equipo gestor hace pocos meses. Por ejemplo, en Alemania quieren pasar de 12 clubes a estar entre 650 y 900 clubes. Además, es un sector que tiene vientos de cola, ya que la penetración y la inserción de hábitos más saludables y de gimnasios solo con sala de máquinas low cost está siendo bastante grande. En Estados Unidos ya lo es mucho y aquí en Europa se está empezando a cerrar ese gap. Y podemos ver aquí cómo en los diferentes países donde está Basic Fit aún queda tramo para que esa penetración vaya aumentando. Y por lo tanto eso puede ser potencial para que Basic Fit tenga recorrido para abrir aún más y más gimnasios. Rentabilidad de las nuevas tiendas. Es importante ver qué retorno dan las nuevas tiendas. Por ejemplo, Dash Group es una empresa especializada en velas aromáticas en Australia, y es cierto que pueden tener una tasa de retorno en sus tiendas del 100%, mientras que Dinopolska, le he comentado a compañía polaca, como podéis ver bajo mis cálculos, tiene un retorno a largo plazo aproximadamente del 20, casi 30%. A primera vista podríamos decir, Dash Group es mejor, un 100% es mejor que un 30%, pero también debemos tener en cuenta que cuanto más retorno, más competencia potencial puede venir a intentar sacarte ese beneficio tan suculento, y eso podría drenar o bajar mucho más rápido los retornos, por lo que sea más alto no tiene por qué ser mejor, y al contrario, si encontramos como Dinopolska un supermercado que es mucho más estable, que tiene un crecimiento mucho más asegurado o predecible que una compañía de velas, pues en mi opinión prefiero mucho más, y también lo comenta Javi en el artículo, un retorno de 20-30% que ya está muy bien, que arriesgarme con una compañía del 100%. Lo importante, como digo, es la capacidad de que esa compañía tenga un menor valor terminal, es decir, que sepa que a 10 años esas tiendas pueden seguir existiendo, y en mi opinión creo que hay más seguridad en este caso en una tienda de supermercados de conveniencia que en una tienda de velas. Y así pasamos a los márgenes.
Todos sabemos que una compañía con altos márgenes es mejor que una con menores, pero también depende de cada caso, cada sector, etcétera, etcétera. En el caso minorista, los márgenes suelen ser apretados y se busca que las compañías sean lo más eficientes posible, ya que de hecho eso puede acabar teniendo ventajas competitivas, como hemos visto casos históricos como Walmart. Walmart ahora ya está en todo el mundo, pero al principio tenía grandes ventajas competitivas de economías de escala locales y una gran percepción de marca por parte del cliente. Eso era una combinación explosiva que le hacía tener grandes ventajas competitivas. Sin embargo, Walmart tenía un margen bruto más bajo que su competencia, pero después lo que hacía era compensarlo y tener un margen operativo más elevado. Es decir, como vemos en esta tabla, tenía un coste de los productos vendidos más alto, mientras que tenía un coste operativo SGA más bajo, lo que finalmente resultaba en un beneficio operativo un 2,6% más elevado con un margen del 7,4%, ganando por ejemplo a su competidor de ese momento, Kmart. Después también es importante, como decía antes, ver si se puede replicar a largo plazo. Walmart ahora está en todo el mundo, pero realmente sus días dorados ya se han quedado más atrás, o su época más potente ya ha quedado más atrás, porque como digo, utilizaba una estrategia similar a la de Inopolska, de estar en segmentos, en regiones apartadas, zonas rurales, donde tenía el monopolio o donde podía crear esas ventajas competitivas de escala local. De hecho, sus márgenes alcanzaron un 7,8% en el 85 y luego empezaron a caer hasta un 4,2% en el 97. ¿Por qué? Porque no pudo replicar más su crecimiento en Estados Unidos, empezó a estar en zonas más céntricas y básicamente en todo Estados Unidos y ya luego a nivel internacional, y eso provocó que su posición competitiva que tenía se erosionara. Y otra cosa importante es entender que tenemos esas aperturas nuevas y las tiendas maduras. Las tiendas maduras generalmente serán más rentables. ¿Por qué? Porque las tiendas nuevas tienen un periodo de ramp up que se llama de costes iniciales, por lo tanto van expandiendo sus márgenes poco a poco y llegarán al break-even a los 2, 3, 4 años, dependiendo del modelo de negocio, hasta su máxima rentabilidad. Y después que existen en muchos casos amortizaciones que no son reales y que son simplemente gastos contables que sesgan o hacen parecer que la compañía es peor de lo que es. Si miramos Basic Fit, por ejemplo, tiene mucha depreciación por tema de alquileres, ya que está abriendo muchos gimnasios y por lo tanto tiene aquí, como vemos, un gasto en depreciación muy elevado, y esto hace que si miras su estado de pérdidas y ganancias rápidamente digas, vale, esta compañía no genera beneficios netos y no es interesante porque es una cadena retail que no es rentable, cuando realmente esta depreciación es solo un término contable y no representa una salida de caja esa depreciación. Por ello es interesante mirar siempre los KPIs y decir, vale, es cierto que ahora mismo hay muchas tiendas nuevas que no son de todo rentable y hay esa depreciación, pero como veis hay un porcentaje de tiendas maduras que es en torno al 60%. Estas sí que son totalmente rentables. Y podemos hacer un escenario de decir, vale, si ahora mismo la compañía deja de crecer y todas estas compañías, por lo tanto, ya pasa un año y se vuelven rentables y todas maduras, claro, la empresa realmente tendría unos márgenes más elevados. Y eso nos haría ver que está más barata en bolsa de lo que realmente parece y que podría ser una oportunidad. Normalmente no es tan drástico el cambio, pero es importante ver que las tiendas maduras pueden ser un porcentaje bajo de la totalidad y que eso puede esconder valor, y lo tenemos que normalizar en nuestra valoración. Después pasamos a la gestión del working capital. Normalmente cuando estudiamos a nivel académico el working capital o fondo de maniobra, que simplemente de manera académica es el activo corriente menos el pasivo corriente, cuánta liquidez tengo a corto plazo respecto a lo que debo a corto plazo, y si eso es positivo sería bueno a nivel académico, pero realmente el sector retail funciona con un working capital negativo, es decir, que tiene más pasivo que activo. ¿Y por qué eso es bueno? Pues básicamente porque se financia con sus proveedores. Es decir, normalmente en un sector retail, por ejemplo, yo voy a un supermercado y pago al momento. Es decir, el supermercado cobra a un día, a 2 días en el momento del cliente. Y después el inventario rota bastante rápido. Sin embargo, normalmente a los proveedores se les paga a crédito, a 30, 60, 90 días o los que sean. El proveedor te envía sus productos, tú te da tiempo a rotar ese inventario y venderlo y cobrarlo, y después ya pagarás al proveedor. Por lo tanto, el proveedor te está financiando tu operativa. Y lo que hace, por ejemplo, Mercadona es que crece sin necesidad de endeudarse. ¿Por qué? Porque tiene ya los inventarios del proveedor que puede vender antes de pagarlos, y con ese dinero ya puede abrir un nuevo Mercadona antes de que tenga que pagarle al proveedor. Así que mientras van creciendo van generando una gran cantidad de efectivo debido a este efecto. Aquí lo podemos ver.
tenemos los días que tarda en cobrar, en este caso Mercadona, que son 2 días porque el cliente paga al contado, después los días que tarda en rotar el inventario, que son 17, 16 de media, y después los días que tarda en pagar al proveedor, que son 60 y pico. Por lo tanto, si tú sumas los 2 más 17 menos 63, te dan menos 44, un working capital negativo o un ciclo resultante negativo de vida que provoca que, como veis en 2012, el cambio en working capital haga que entre o que haya mayor liquidez por valor de 134.000, que le permite invertir en nuevas tiendas. Aquí podéis ver lo mismo que acabamos de ver, pero en diferentes compañías, el ciclo de conversión de caja, y vemos que en casi todas las compañías como Dinopolska, Eurocash o Amazon son negativos. Pero también importante, cuando la compañía decrece en ventas pasa lo contrario, que vas a vender menos, pero al proveedor lo vas a seguir pagando. En esos casos, cuando decrecen los minoristas, sí que van a revertir el ciclo y por lo tanto ahora van a empezar a pagar a los proveedores que ya debían, pero van a tener menos ingresos. Y ahí sí que va a salir más caja de la compañía. Lo más importante para mí cuando analizo un retail es que esté en una etapa temprana de su crecimiento, que sea un sector que crea que tiene un bajo valor terminal a futuro, es decir, que sepa que a 10 años va a seguir existiendo como un supermercado, que tenga buenos retornos sobre su capital invertido. Sobre todo es muy importante analizar el entorno competitivo, porque en muchos casos puede haber guerra de precios, bajada de rentabilidad porque los márgenes son muy justos, encontrar si existe algún tipo de ventaja competitiva como la que tenía Walmart, por ejemplo, en los años 80. Y por último, súper importante analizar el tamaño de mercado potencial de esa empresa. Por ejemplo, en Dinopolska, cuánto puede crecer, cuántos supermercados puede poner en Polonia y después de Polonia, qué es lo que puede hacer, si ir a otro país o qué pasaría si la compañía dejaría de crecer. Ya que cuando dejan de crecer sí que es cierto que la valoración se puede ajustar y bajar bastante. Espero que os haya gustado este vídeo. Insisto, si os gusta este tipo de contenido más formativo, dejadme en los comentarios, ya que cuesta bastante trabajo, y podéis dejar un gran like y suscribiros, ya que detrás de estos vídeos hay bastante trabajo. Y sin más, yo os dejo que un vídeo que si os ha gustado este seguramente también os guste. Así que un saludo y un abrazo a toda la comunidad inversora. Nos vemos en el próximo vídeo.